Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Integrados, este año cumpliendo 10 años con ustedes en el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra Universidad Nacional de La Matanza. Y este día acompañarlos con la gente de la licenciatura en Relaciones Laborales. Así que en un ratito te vas a enterar del tema que hoy nos atañe a todos, ¿eh? El que diga que no ha pasado por esta situación que vamos a contar en un ratito, miente, más que nunca en época de pandemia y cómo la tecnología ha mediado cada una de nuestras labores. No solo laborales, sino de familia, de conocidos, de deportes. La tecnología se ha metido en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero en el ámbito laboral ha sido una cuestión más que importante. Así que en un ratito ya te digo de qué vamos a tratar el programa de hoy. Antes, como siempre, decirte a vos que estás del otro lado escuchándonos que hasta las 10 de la mañana estamos en vivo por la radio de la Universidad FM 89.1 y que nos podés escuchar a través de cualquier parte del mundo donde estés, a través de la web de la radio www.fm891.com.ar, y en nuestras redes nos buscás en Instagram, Facebook y Twitter como Integrados RU, y en nuestro canal de YouTube en el que salimos con conversaciones integradas y vas a tener todo el programa de hoy también a disposición. Nos buscás como Integrados UNLAM en nuestro canal de YouTube. Agradecer como siempre a Angélica Álvarez, Dayana García, Mariela de la Hoz en la producción, Maximiliano Brandoli con toda la edición y puesta al aire. Mi nombre es Florencia Romano, así que te vamos a estar haciendo compañía en este programa de hoy hasta las 10 por la radio de la universidad y en nuestro canal de YouTube Integrados UNLAM cuando vos lo dispongas. Te contaba que hoy es el turno de la gente de la licenciatura en Relaciones Laborales, así que cada vez que hablamos de ello estamos con Marcelo Chaer, su coordinador y abogado en nuestra universidad. Marcelo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Florencia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia de nuestro programa. Gracias, Marcelo, un gusto volver a reencontrarnos en estos 10 años que estamos cumpliendo con Integrados en esta versión 2021, ¿eh? Ya 10 años, qué bárbaro. Ya 10 años, y vamos por más si Dios quiere. Ni la pandemia nos detiene, así que aquí seguiremos. Es un placer para mí recibir desde... No, por favor. Es un placer recibir para mí desde España a Ana Belén Muñoz Ruiz. Ella es doctora en Derecho, máster en Prevención de Riesgos Laborales y licenciada en Derecho. Es docente de grado y posgrado en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha realizado estancias de investigación en las universidades de Harvard, Oxford y London School of Economic and Political Science. Ha desarrollado labores docentes de nivel universitario en Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Suiza y Reino Unido. Es además, Ana Belén, subdirectora de la revista Spanish Labor Law and Employment Relations Journal, miembro de la European Labor Law Network y es autora del artículo El derecho a la desconexión laboral, un derecho estrechamente vinculado con la prevención de riesgos laborales. Y para nosotros es un placer y un honor recibirla hoy en Conversaciones Integradas y en Integrados. Ana Belén Muñoz Ruiz, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Florencia. Para mí también es un placer estar aquí y compartir esta sesión con vosotros. Gracias. Gracias, Ana Belén. Vamos a recibir desde Perú ahora a César Alfredo Puntreano Rosas. Es magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es abogado por la misma casa de estudios y es docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es Graduate School of Business y de la Universidad de San Martín de Porres. Es miembro además de la Sociedad Peruana del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Es actualmente socio principal en Estudio Muñiz y es el autor del artículo La desconexión digital, alcances y regulaciones en el Perú. Un placer para nosotros, César, recibirte. Buenos días. Buenos días, Florencia. El placer es todo mío. Saludo a los colegas, amigos que nos acompañan y a quienes nos escuchan. Y agradezco mucho al Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional de La Matanza por la invitación. Y los felicito por estos 10 años del programa Integrados y como tú dices, vamos por más. Muchas gracias.
Gracias, César, bienvenido. Estamos con nuestro compatriota desde Argentina, Leonardo Jesús Zambesi. Es abogado por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho Administrativo y doctor en Derecho por la Universidad Austral. Se desempeña como director del Departamento de Derecho del Trabajo de esa universidad, donde ejerce además tareas de investigación y docencia de grado y posgrado. En el aspecto profesional cumple funciones como juez de la Sala 10ª de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y es autor de diversos artículos de la especialidad y recientemente publicó Tecnología, Relaciones Laborales y Derecho del Trabajo acerca de la tensión entre la técnica y la persona. Bienvenido, Leonardo, un placer. Muchas gracias Florencia, gracias al departamento, al coordinador de la carrera, Marcelo Char, y bueno, gracias también a los integrantes de la mesa por compartir este momento. Bueno, gracias a todos nuestros invitados. Marcelo, hoy es un tema más que interesante porque vamos a hablar del derecho a la desconexión digital. Muchos de los que nos están escuchando, nuestros oyentes de años y los nuevos, dirán, ¿hay un derecho a la desconexión digital? ¿Era mi derecho que legislaran cuántas horas paso frente a la computadora? ¿Cuántas horas paso trabajando? Mi contrato dice de lunes a viernes, Marcelo, de 8 a 17, pero trabajo sábado, domingo, feriado, 10 de la noche y entre que me sirven la cena en casa, sigo trabajando. ¿Qué es esto de la desconexión digital? Bueno, yo te diría, Florencia, para comenzar con el análisis de esta cuestión, que la hiperconectividad que nos toca vivir ha vuelto a poner sobre la mesa cuestiones que determinaron el origen del derecho laboral, digamos. Los mismos problemas que hicieron surgir esta rama jurídica, que impusieron la necesidad de que apareciera esta rama jurídica, son las que aparecen ahora a través de este fenómeno de la hiperconectividad. El impacto tecnológico sobre las relaciones laborales, por un lado, y en la organización del trabajo, y por otro lado, la cuestión de la jornada de trabajo, del límite a la jornada de trabajo. Estos temas son los que dieron origen, como digo, al derecho del trabajo, y hoy los vemos reflejados en esta cuestión. Yendo a tu pregunta, bueno, este derecho a la desconexión sindical se vincula con aquellos trabajadores y trabajadoras que en su prestación de servicios deben emplear herramientas, dispositivos de tecnología de la información y la comunicación. Y entonces consiste en el derecho que tienen estos trabajadores a desconectarse, a no tener la obligación de contestar y de no ser conectados. También acá hay algunas discusiones sobre el alcance que tiene este derecho, asimismo como hay que tener en cuenta que dichas conductas no pueden ser motivo de sanción. Digamos, todas estas ideas involucran el derecho a la desconexión digital. Bien. Bueno, vamos anotando ya todas las cosas que van surgiendo y dudas que nos van quedando de solo esta presentación, porque preguntas debe haber muchísimas, pero ¿qué les parece si comenzamos apelando al nivel de síntesis, ¿no? Y de traducirlo a un lenguaje que entendamos todo? ¿Cómo es la legislación que hay en cada país? Ya que tenemos la posibilidad de estar con España, con Perú y en nuestro país con Leonardo, Argentina, que nos cuenten si hay algo legislado, qué es lo que dice esa legislación, si es de hace muchos años o, como en nuestro caso, quizás la pandemia aceleró a que alguna ley pueda salir para legislar el trabajo estando en casa, ¿no? El famoso home office y demás. No sé quién quiere empezar. Si quieren, vamos con la dama Ana Belén Muñoz Ruiz desde España. Muchas gracias, Florencia. Bueno, en España afortunadamente tenemos legislación específica de derecho a la desconexión laboral, desconexión digital. La legislación se aprobó en 2018, es prepandemia, nos anticipamos. Seguimos un poco el ejemplo francés, que han sido los primeros en Europa en regular esta cuestión vía legislativo, porque luego convenios colectivos sí que ha habido en Alemania y en otros países al respecto y anteriores a la legislación francesa. Y en España tenemos legislación específica en la Ley Orgánica de Protección de Datos del 2018 y luego, con motivo de la pandemia, en la Ley Específica del Teletrabajo también se incluye un artículo específico sobre el derecho a la desconexión. Luego tenemos regulación
específica, pero coincido con Marcelo en lo que ha comentado antes. Esto del derecho a la desconexión en realidad no es nuevo o no es tan nuevo, es el derecho al descanso. Y el derecho al descanso ya estaba. Lo que pasa que con motivo de la tecnología, especialmente la tecnología emergente, que es muy agresiva y nos invade y al final nos acompaña, ¿no? Nos acompaña 24 horas con la persona trabajadora. También en su faceta de descanso necesitamos poner límites al de disposición laboral, ¿no? Y ya os cuento que, bueno, brevemente, en España sí tenemos regulación al respecto. Bien, un puntapié para saber lo que pasa allí en Europa. César, ¿cuál es la realidad en Perú? Gracias, Florencia. A ver, yo les cuento que en nuestro caso tenemos una regulación del teletrabajo que data desde el año 2013, que es una regulación muy parecida a la colombiana, donde pues, se regula la posibilidad de tener un teletrabajo completo, un teletrabajo mixto, ¿no? Como hacen algunos, ¿no? Part-time en casa, part-time en la oficina. Pero resulta que esta regulación no tuvo la acogida que se esperaba. Entonces, claro, yo creo que por la fuerza de las circunstancias, en el Perú, el día 15 de marzo del 2020, el presidente de ese momento, porque ustedes saben que ya han pasado 2 presidentes más, el presidente de ese momento, el domingo en la noche, dijo: a partir del lunes, confinado todo el país. Ya se imagina, ¿no? Nos volvimos locos. Entonces, esa medida vino de la mano con una regulación temporal sobre trabajo remoto. Ustedes me dirán, ¿pero qué sentido hace si ya tenías una regulación del año 2013? Lo que pasa es que el teletrabajo era resistido por las empresas acá en el Perú. Básicamente, primero, creo yo, por un tema cultural, ¿no? El teletrabajo hasta ese momento era visto como un premio, un home office. Habían compañías, seguramente en la Argentina, en otros países también, daban un paquete de beneficios a los trabajadores. Oye, te doy permiso el día que te casas, permiso el día que se gradúa tu hijo, y si quieres, pues también un par de veces al mes, cada 6 meses, trabajar un par de días desde tu casa. O sea, era algo como un premio. Claro. Y adicionalmente también lo que ocurría es que la norma del teletrabajo del 2013 decía algo que a mí me parece razonable, decía: empleador, tú te encargas pues de asumir el costo del internet, de las herramientas, no, el empleado, para implementar esta figura. El trabajo remoto, la regulación que se aprobó el año pasado y que, dicho sea de paso, hoy día se ha extendido hasta el 31 de diciembre de este año, establece pues que el empleador no paga nada. El trabajador es el que tiene que ver cómo se consigue el módem, el internet, qué sé yo. Algunas compañías en el Perú ponen los equipos, lo cual me parece bien, pero la norma vigente hoy día en el Perú no lo exige. Entonces, y perdónenme que la haga muy larga, quería solo ponerlos en el contexto, la norma original, la del 2013, no decía nada de la desconexión digital. Y la del trabajo remoto que salió en marzo tampoco. Recién hacia noviembre del año pasado es que se regula la desconexión digital para aquellos trabajadores que laboran de manera remota, como un derecho, como lo decía Marcelo, ¿no? En el Perú la normativa te dice, ¿sabes qué? Trabajador, tú tienes derecho a no contestar los correos, a no contestar las llamadas, pero también dice, empleador, tú no debes exigir que lo hagan. Y eso a mí me pareció bien interesante, ¿no? Porque hay una doble faceta ahí, como derecho y como deber del empleador. Y claro, la norma dice también de que el empleador podría mandar mails, ¿ah? Porque ustedes saben, no hay jefes pues que 10 de la noche se acuerdan de algo y empiezan a mandar correos. Totalmente. La norma dice, hazlo, pero no pidas que te lo contesten. Si la jornada acaba a las 6 de la tarde y arranca al día siguiente a las 9 de la mañana, entre las 6:01 y las 8:59 de la mañana el día siguiente, como dicen los americanos, do not disturb, ¿no? No me molestes. Salvo, siempre hay una excepción, que sea una situación fortuita o de fuerza mayor, pero es una cosa muy grave, ¿no? Que ponga en peligro la empresa, las personas, la seguridad, ahí sí, pero si no, no. Si no, no, claro. Y el trabajador tiene el derecho a no contestar, y como decía Marcelo, no está contemplado pues ninguna sanción para aquel trabajador que se niegue, pero sí hay multas para el empleador que exija cuando no debe exigir. Y solo 30 segundos más, y discúlpenme,
En el Perú nosotros tenemos, seguramente en sus legislaciones también, trabajadores sujetos a horario y trabajadores no sujetos a horario de trabajo, ¿no? Entonces, claro, todo este tema de que yo acabo a las 6 de la tarde, me conecto al día siguiente a las 9 de la mañana, eso está pensado para el trabajador sujeto a horario de trabajo. Pero los que no están sujetos a horario, los gerentes, por ejemplo, acá en el Perú, los gerentes, los subgerentes, ¿no? La plana mayor, la norma también ha pensado en ellos, ¿eh? Y ha dicho, esas personas deberían tener por lo menos 12 horas de desconexión digital por cada 24. O sea, también se ha pensado en ellos para que tengan un tiempo de descanso, ¿no? Bien, clarísimo. Eso es Florencia. Sí, clarísimo este panorama que nos sirve de puntapié para todo lo que vamos a conversar ahora. Nos queda saber cuál es la realidad de nuestro país, en Argentina, pero vos acordate que estamos hasta las 10 de la mañana con vos en el aire de la FM 89.1, la radio de la Universidad Nacional de La Matanza, y que a través de sus redes en vivo nos escuchás en cualquier parte del mundo donde estés, www.fm891.com.ar, y después a través de nuestro canal en YouTube nos buscás como Integrados UNLAM y podés vivenciar y volver a escuchar o completar todo lo que te perdiste en este programa cuando vos quieras. Además, acordate que estarán las presentaciones de todos nuestros invitados y el acceso a los materiales para profundizar sobre lo que estuvimos conversando hoy. Dicho esto, Leonardo, ¿cuál es la realidad de la desconexión digital en nuestro país? ¿Qué tenemos legislado y también qué había antes de la pandemia y qué se hizo durante la pandemia? Bien, Florencia, sí, para darle un poco de contexto normativo, el tema del teletrabajo en sí, en Argentina se viene trabajando hace bastante tiempo, casi 20 años. El Ministerio de Trabajo de la Nación había comenzado a desarrollar toda una investigación en el tema e incluso un programa piloto que se llamó en teletrabajo, que, como bien dijeron los colegas anteriormente, el teletrabajo anterior a la conexión digital tenía que ver con el trabajo remoto, obviamente. Entonces, primero, esa especie de resistencia mutua, quizás, por ahí más a los trabajadores o desconfianza, comienzan a desarrollarse herramientas más de tipo investigativo y, como dije, de experiencias. Más adelante viene el tema de los riesgos del trabajo. Entonces, junto al programa piloto, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo dicta una normativa respecto a la prevención de siniestros laborales en el trabajo remoto. Y en ese marco es que el tema de la pandemia acelera un poco todo esto, ¿no? Y es así que el año pasado el Congreso de la Nación dicta una ley de teletrabajo donde incorpora, entre otros derechos, el tema que nos convoca hoy, que es el derecho a la desconexión digital, en gran medida resumido muy bien por Marcelo al inicio, ¿no? Esto de tratar de dejar indemne al trabajador de las presiones fuera de la jornada, ¿no? Y ese derecho, como bien dijo Ana y también César, ese derecho al descanso, ¿no? Entre cada actividad laboral. La reglamentación, que es de principio de este año, un decreto reglamentario parcialmente reguló algunos aspectos, precisa un poco más el contenido de este derecho, sobre todo lo que tiene que ver en aquellas relaciones donde se involucran empresas que tienen distintos usos horarios, entonces la posibilidad de que se pueda responder siempre que sea indispensable. Acá me permito una breve digresión. La ley de teletrabajo es, de alguna manera, una acción legislativa donde hay mucho contenido axiológico jurídico. ¿Qué quiere decir eso, no? Hay mucha cuestión que debe ser resuelta después, ¿no? Esto es qué es lo indispensable, qué no lo es, digamos, ¿no? Pero esto es propio del momento que se está viviendo y la temática que se está viviendo. Quizás, si nos queda un poquito de tiempo, porque yo creo que es un puntapié inicial de toda una problemática que llegó para quedarse, ¿no? Totalmente, y esto claro, que decís, Leonardo, discúlpame que hago acá un paréntesis, pero también tiene que ver con lo que contaba bien Ana y lo que decía César, ¿no? Y esto que decís vos, se va haciendo sobre la marcha. Entonces, al estar por esta pandemia tan inmersos todos en esta forma de trabajar desde casa o desde donde podamos muchas veces,
también al ir haciéndolo, o sea, ese camino al andar, van apareciendo un montón de cosas que quizás no se habían tenido en cuenta previamente porque simplemente no habían sucedido, ¿no? Pero digo, la importancia de poder sobre la marcha ir, como decimos, anotando todas estas cosas que bien podrían ser legisladas para un futuro, porque sin duda, como decís, esto llegó para quedarse y no todo es malo, hay muchos beneficios que hayan encontrado seguramente los empleadores y los empleados al hacer el teletrabajo, y ahí me aparecen todas las manitos porque todos queremos agregar algo a esto, así que vamos sobre esto. Marcelo, sí. Sí, quería decir que en el caso de la ley argentina, que explicaba recién Leonardo, rápidamente cuáles eran sus puntos principales, también es muy importante el rol que va a jugar la negociación colectiva. Es decir, la ley da una serie de pautas mínimas a partir de las cuales la negociación colectiva es la que va a determinar en cada actividad, en cada caso en particular, la aplicación concreta de las normas de teletrabajo y en este caso que nos ocupa del derecho a la desconexión digital. No tenemos experiencia realmente importante en la Argentina con relación a este tema. Es verdad que la norma es muy reciente, con lo cual no hemos tenido el tiempo de que los actores sociales vayan desarrollando esta cuestión. Pero bueno, esa es una pauta importante a tener en cuenta, ¿no? Porque en cada actividad, con sus particularidades, bueno, va a ser adecuado que en ese nivel se trate y se resuelvan las cuestiones de implementación, más allá de estos lineamientos generales, básicos, que las normas contemplan. Sí, ahora le doy la palabra a Ana y a César, pero Leonardo, te había cortado yo y estabas también ampliando esto que estábamos comentando. Sí, muy brevemente, lo vuelvo a estar con el compatriota, que justamente eso, ¿no? Falta todo un desarrollo de negociación colectiva que deja abierta la ley y el tema que es tan reciente que hay una resolución del Ministerio de Trabajo que fija el comienzo de vigencia del régimen en abril de este año, con lo cual uno de los debates o cuestiones que todavía se sigue hablando, como ustedes saben, es que esto es para empezarlo ahora o debemos dejar que pase la pandemia, porque está todo cruzado, ¿no? La excepcionalidad de la pandemia tiñe todo, entonces, ¿cómo seguimos, ¿no? manejándonos en este aspecto o debemos esperar aguardar que superar la pandemia para poder regular? Entonces ahí se mezclan, bueno, una serie de cuestiones que hacen a la reflexión, ¿no? Claro. Pero la negociación colectiva claramente es importantísima. Ana Belén. Sí, yo creo que lo habéis, en este momento del debate hemos centrado el debate, porque yo creo que el problema que está habiendo ahora, al menos en mi país, en España, es precisamente cómo se regula el derecho a la desconexión en la negociación colectiva. Nosotros sí tenemos experiencias, porque claro, como datamos del 2018, ya había convenios colectivos que habían empezado a desarrollar el derecho a la desconexión. Y el problema es lo que apuntaba César, esas circunstancias excepcionales, de fuerza mayor, que pueden modular el ejercicio de este derecho. Yo en un estudio que he realizado he podido identificar experiencias de negociación colectiva en España que lo que entran a regular es el derecho a la reconexión, es decir, no a la desconexión, sino a la reconexión. Es decir, vienen a regular cuáles son las circunstancias que van a suponer una modulación en el ejercicio de este derecho, que pueden interrumpir el derecho del descanso del trabajador, de forma que esas circunstancias de fuerza mayor, que quedan muy amplias, un trabajador común, yo creo que no sería, le costaría, ¿no? Le supondría un esfuerzo determinar qué es fuerza mayor. También vienen necesidades de los clientes. Luego parece que eso que apuntaba César de, bueno, tienen que ser circunstancias vinculadas con la seguridad, ¿no? Es decir, muy excepcionales, que haya un accidente, que haya un problema de seguridad de las máquinas o seguridad de las personas. Claro, en España esto se está introduciendo ahí una problemática porque parece que es más amplio y parece que la negociación colectiva ha tomado un camino que tenemos que vigilar un poco porque, claro, si vamos a regular el derecho a la reconexión, ¿dónde está el derecho a la desconexión? ¿No? Es un poco contradictorio. Totalmente. César, vos querías agregar algo respecto de esto que estábamos conversando.
A ver, creo que está silenciado, sí, César. Ahí está. Sí, muchas gracias. Bueno, sí, complementar un poquito lo que comentan, que es absolutamente oportuno. Nosotros tampoco tenemos experiencia, la norma es del año pasado, como les comentaba, sobre la desconexión, pero sí, por ejemplo, en esta cuestión de la reconexión, tomando un poquito la frase que nos traía Ana Belén, nosotros pues en el Perú tenemos una norma ya que data de algunos años que regula el sobretiempo, el trabajo fuera de la jornada, y claro, la norma señala que el sobretiempo es voluntario, como es natural, ¿no? Pero dice salvo situaciones de caso fortuito, fuerza mayor, que se refieren a cuestiones de seguridad, cuestiones que puedan atentar contra la seguridad de los bienes, de las personas, y que solamente en esos casos el empleador podría exigir el trabajo en sobretiempo, dice, ¿no? Claro, la desconexión no solamente son horas extras, es el tiempo de descanso en vacaciones, licencias, qué sé yo. Y otra cosita que quería comentar era algo que estoy viendo mucho, que dado que acá en el Perú, y lo saben ustedes, la negociación colectiva no tiene la potencia que tenía hace muchos años. Todavía no nos recuperamos de todas las reformas que se hicieron a fines de los años 80, inicio de los 90. Para bien o para mal, se hicieron cambios que eran necesarios en ese momento. Entonces, yo veo sí mucha iniciativa, mucha preocupación de los empleadores en sensibilizar a la siguiente línea de mando de las empresas, o sea, a los jefes directos que trabajan con personal a cargo, ¿no? Ya he tenido más de una vez oportunidad de tener reuniones o charlas de capacitación con los clientes donde les preocupa pues que el jefe meta la pata y que mande correos en la noche o que convoque a reuniones 15 minutos antes de terminar el horario diario o la jornada diaria. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, han establecido algunos disclaimers, o sea, en que cuando mandan un correo electrónico, en el correo hay un aviso que diga, usted no está obligado a contestar, digamos, hasta el inicio de su jornada laboral. O sea, yo sí creo que hay también por ese lado una preocupación y me parece totalmente válida, ¿no? Y la preocupación no es tanto por la multa, porque acá pues, la multa la pagas, sino es justamente por el tema psicosocial, ¿no? Yo he escuchado que Ana es experta en temas de seguridad ocupacional, seguridad en el trabajo. Acá la ley te dice, tú, empleador, tienes que prevenir los riesgos psicosociales en el trabajo, ¿no? Y aquí está todo este tema, pues, del tecnoestrés, ¿no? De toda esta invasión que genera de estar, como tú decías, o como decía Marcelo, la hiperconexión, que al final la gente se enferma, o sea, y la gente no es productiva. Entonces, yo creo que por ahí va la preocupación que estamos viendo aquí en nuestras empresas. Ahora lo vamos a profundizar con Ana Belén esto. ¿Leonardo? Sí, no, para completar de forma concordante con lo que venían diciendo, acá la reglamentación también tiene una previsión referida a las necesidades extraordinarias de la empresa o a aquellas situaciones que está montado sobre la propia disposición de la ley de contrato de trabajo para de alguna manera excepcionar el tema de la desconexión digital. Y lo segundo es que, claro, ya más que una desconexión o reconexión, es casi un derecho a la gestión de la conectividad, digamos, ¿no? Porque se cruza esta ida y vuelta, ¿sí? Que pone además en paréntesis el tradicional concepto de poder de organización y de control y la obligación de prestación del dependiente, que de alguna manera es un horizonte mucho más amplio, que es cómo desenganchamos al trabajador y lo volvemos a enganchar. Me parece que en eso tanto Ana como César, y yo también coincido, obviamente, que el título Derecho de Desconexión Digital por ahí no tiene que dejar ver que el horizonte es muchísimo más amplio que esto, incluso otro tema más que es ese tecnoestrés, como bien dijo César, producido por lo que puede ser una presión indirecta, ¿sí? Una presión indirecta, porque yo puedo desconectarme como trabajador, pero yo he quedado perfilado, he quedado personalizado, ¿no? Entonces, a todos nos ha pasado, sobre todo lo que por ahí nos cuesta más dormir a altas horas de la noche, y claro, y los buscadores ya nos tienen personalizados. Y dice, bueno, ¿te interesa esto? ¿Te llega este material? Y uno está ahí, el teléfono, ¿no? Y lo tomo, no lo tomo, y si ya lo veo, ya estoy trabajando. Entonces, esa nueva reconexión indirecta también en algún momento va a tener que ser materia de, no sé si de regulación en sí, pero sí de contemplarlo.
Sí, qué difícil esto, ¿no? Ana, ¿querías agregar algo respecto de esto antes de meternos de lleno a lo psicosocial? Sí, por supuesto. Yo creo que también es importante en este debate tan interesante indicar que no solo es teletrabajo, que realmente en muchas otras actividades, trabajo de plataformas digitales, por Globo, Deliveroo, Uber, es estar disponible, ¿no? Disponible para cuando te llamen, porque además si no, pues pierdes la oportunidad o te puntúan por debajo del ranking que te dan los mejores trabajos. Luego yo creo que esto va más allá del teletrabajo, ¿no? El derecho a la desconexión. Y indicar también en España no es una ley perfecta. En España tenemos un problema y es que nuestro legislador ha optado por no acompañar ese derecho a la desconexión con una sanción, ¿no? No hay sanción administrativa. Es verdad que nosotros, todos los autores que hemos trabajado este tema, consideramos que es un derecho fundamental, porque al final esto, el derecho a la desconexión, ¿con qué derecho se vincula? ¿No? Se vincula con el derecho a la seguridad y salud, y el derecho a la seguridad y salud está en la Constitución, es un derecho fundamental, ¿no? Y entendemos que por esa vía hay protección. Si a un trabajador se le despide, por ejemplo, porque no atendió el teléfono o no contestó un correo, ese despido, según el derecho español, se podría considerar un despido nulo porque vulnera un derecho fundamental. Indicar esto al respecto. Sí, y en unos minutitos nos vamos a meter de lleno en la salud y también en los riesgos del trabajo, ¿no? Marcelo. Sí, dos cositas muy breves, dos apuntes muy breves. Primero, coincidiendo con Ana en cuanto al tema de que el derecho a la desconexión sindical es más digital, perdón, se me cruzaron los términos. La desconexión digital es más amplio que simplemente el tema del teletrabajo, ¿no? Con lo cual, en nuestro país solamente tenemos este tema tratado normativamente en la ley de teletrabajo. Habría que, si es que es necesario, y esta es otra discusión, si es que es necesario normas específicas, como bien decía Ana, son derechos fundamentales que están consagrados desde las cartas magnas de nuestros estados, pero si es necesaria una normativa específica debería ser más amplia y no apuntar solamente al teletrabajo. Y con relación a lo que apuntaba hace un rato César, ¿no? Quería también señalar esto, más allá de que después nuestra conversación seguirá por otros rumbos, que es muy importante lo que apuntaba César en relación a la preocupación de la empresa y la necesidad de implementar políticas de cambio cultural en la empresa, sobre todo para los mandos medios, para que tomen conciencia de la necesidad de no intoxicar a los trabajadores con tanta conectividad y con tanta demanda de conexión de manera permanente. O sea que ese es otro punto que abre en el marco de las relaciones laborales todo un terreno para trabajar, como es el de las políticas que la propia organización se da hacia los trabajadores para garantizar este derecho. Totalmente. Muy interesante hasta aquí la charla y todavía nos queda mucho más. Hasta las 10 de la mañana te hacemos compañía en la radio de la Universidad FM 89.1. A través de la web nos escuchás en vivo donde estés, www.fm891.com.ar, y a través de nuestro canal de YouTube nos encontrás como Integrados UNLAM y allí nos podés encontrar y volver a escuchar cuando quieras este y otros programas del ciclo Integrados Conversaciones Integradas. Instagram, Facebook y Twitter nos encontrás como Integrados RU. Antes de avanzar en lo psicosocial y en los riesgos que nos trae la hiperconectividad, como decía Marcelo al comienzo, César, ¿vos querías rescatar algo de lo que estábamos conversando hasta hace unos minutos? Algo chiquito nada más en lo que han comentado Marcelo y Ana, que también nosotros regulamos a la desconexión digital en el marco del trabajo remoto, pero estamos hablando pues de la garantía del derecho al descanso, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar, hoy día hay personas que trabajan también de manera presencial y que no han dejado de trabajar de manera presencial en algunas actividades estratégicas y que seguramente su carga laboral ha aumentado. Esas personas también tienen derecho que cuando lleguen a sus casas no las llamen por teléfono, no les manden correos electrónicos. Definitivamente en el trabajo remoto, cuando uno trabaja remotamente, puede haber una mayor tendencia a esa hiperconectividad, pero no nos olvidemos de los otros trabajadores también. Pues yo creo que la regulación debe ser general, no solo pensando en los que están laborando remotamente. Eso, totalmente.
Totalmente, y sumando esto que decís vos y lo que ya dijo Leonardo y Marcelo y Ana también lo han esbozado, el riesgo psicosocial, ¿no? Y me quedo con lo que decía Leonardo también, y bueno, por ahí me desvelé y ya que estaba, de paso contesto, entonces voy adelantando trabajo para mañana, entonces por ahí mi jefa recibió un mensaje a las 2 de la mañana, y es como que uno también va cediendo territorios que después es muy difícil, ¿no? Bueno, si me contestaste una vez a las 11, otra vez a las 2, otra vez a la 1, entonces ¿por qué esta vez no me contestaste? Estoy esperando que lo hagas. Y ahí es donde empieza toda nuestra mente, ¿no, Ana? También a trabajar, a maquinar y a decir, no, algo me está pasando, no puedo estar a las 3 de la mañana pensando en contestar un mail, o me desvelé porque tenía que contestar algo que no contesté porque dije, hoy sí contesto hasta las 5:30, y en realidad me quedé toda la noche pensando que no contesté y me levanto a las 3 de la mañana a contestar. Es todo un gran tema que a veces no alcanza solo con la legislación. Sin duda, Florencia, yo creo que es un problema, y es un problema en todos los niveles. Yo ayer, pongo un ejemplo, yo ayer mismo, ya eran las 10 de la noche, creo, y yo me estaba whatsappeando pues con mi pareja, pero no, y recibía por WhatsApp, claro, el WhatsApp es teléfono privado, recibía mensajes de compañeras de trabajo, y yo decía, pero ¿esto qué es? Si son las 10 de la noche. Claro, yo soy bastante coherente con el derecho a la desconexión, y hasta el día siguiente yo no contesté, porque es verdad que veía que estaba en línea y estaba whatsappeando, pero era mi esfera privada. Yo entiendo que tenemos que hacer todos un esfuerzo importante, todos, es decir, igual que yo intento no enviar, ¿no? Envié con WhatsApps a teléfonos privados, igualmente pues tenemos que hacer un esfuerzo todos, y la formación aquí es muy importante. Yo creo que la formación de los mandos intermedios, aquí se ha dicho, formación a todos los niveles, ¿no? Yo creo que tenemos que partir de un respeto hacia el tiempo de descanso, el tiempo libre, y intentar evitar no solamente no enviar correos, sino también no poner reuniones a unas horas, ¿no? 7 de la tarde, 8 de la... No, hasta las 3 o 3:30, es decir, hay que respetar, porque también, aparte del derecho al descanso, está el derecho a la conciliación, ¿no? Sea tu vida personal, tu vida familiar, la que sea, que tú hayas elegido, pero es importante fijar unos límites. Claro, y esto que, antes de darle la palabra a César, esto que decía Leonardo hace un ratito, que no pasa solo en la esfera laboral, nos pasa en todos los ámbitos. Me pongo un poco ahora en mi papel docente, como son muchos de ustedes, y esta posibilidad de estar a través de plataformas, conectados y demás, también a veces nos lleva a las ganas de decir, bueno, a ver, puedo hacer un poco más porque ahora tengo esta herramienta o tengo esta posibilidad, o bueno, profe, nos conectamos a tal hora y le vamos mostrando lo que vamos haciendo, y uno, como ya estaba en la compu sentado, dijo, bueno, sí, total, abro esta app y me conecto con este otro, y mientras tanto con este otro. Entonces pasa en todos los ámbitos, ¿no? No solo en el ámbito estrictamente de trabajo, sino que también a veces uno lo vive como estudiante, como empleado, como mamá, como papá, ¿no? Es complicado. ¿Leonardo? Sí, y yo creo que también acá tiene que ver esto con otra realidad que nos trae este tema, y es que se nos ha transferido el lugar de trabajo. Es decir, el teletrabajo ha interpelado, por decirlo de alguna manera, desde el concepto de jornada, desde el concepto de vacaciones, desde el concepto del lugar de trabajo, desde el concepto de remuneración incluso, ¿no? Y en una de esas cuestiones, el lugar de trabajo lo hemos transferido a nuestra casa, a nuestra domicilio particular, o donde sea que estemos en ese momento. Entonces, ¿qué sucede? Con esa transferencia también se nos ha impuesto esto de la disponibilidad, que estaban hablando acá los colegas, ¿no? Y como la disponibilidad la regula uno, es tan fácil caer en que, bueno, entonces levanto la barrera y sigo trabajando. Y en lo que es, por ejemplo, el derecho argentino, y supongo que esto, como es tan nuevo en casi todos los aspectos de derechos nacionales, está pasando, todo el deber de seguridad y de prevención y de protección psicofísica está basado en que el lugar de trabajo no es tu casa, digamos, ¿no? Claro. Sí, hay un régimen eso, específico. Leonardo, perdón, qué importante Sí. eso, porque hay veces que uno dice, bueno, no llegué, pero entonces mientras estaba en la barrera o en el semáforo, estaba haciendo un Zoom o estaba tomando un Teams, y iba escuchando mientras voy llegando a casa y me pongo tranquila y sigo conectada, ¿no?
¿Cómo se legisla eso también? ¿Cuál es mi lugar de trabajo si yo tengo un accidente laboral? Es mucho para charlar, digamos, y para ver. Sí, por supuesto, porque te lo llevas, lo estás portando, es portable, el lugar de trabajo ahora es portable. Entonces, bueno, con eso vienen todas estas implicancias, y como sos vos el que lo tenés que regular, es tan difícil que bueno, yo creo que ahí también se van a disparar toda una serie de controversias nuevas, o quizás de reactualización de antiguas controversias, porque esa tensión permanente que siempre tiene el derecho del trabajo ante la protección, el avance tecnológico que ya viene desde su nacimiento prácticamente, ahora queda nuevamente puesta sobre la mesa con otras herramientas, y seguramente va a dar lugar a soluciones y también a nuevos conflictos. Claro. César. A ver si te escuchamos. A ver, ahí. Ahora Perdón. Ahora sí. No, os decía que el tema que ha comentado Leonardo es muy, muy relevante, porque acá en el Perú, por ejemplo, tú tienes ya la regulación, las normas de seguridad y salud en el trabajo recogen el deber de prevención del empleador, ¿no? Garantizar un ambiente de trabajo seguro, pensando en la oficina, en la planta, en la empresa, no en la casa. Y tienes también una línea jurisprudencial, Leonardo, tú que eres juez, escuché, te felicito por eso. Acá, la norma te dice, mira, que el empleador responde por accidentes de trabajo a través de pagos indemnizatorios que los jueces acá fijan bajo su criterio, no hay una pauta, digamos, normativa del quantum, en la medida que se demuestre que el empleador no ha cumplido con todo el catálogo de obligaciones que tiene. Pero acá la Corte Suprema tiene un criterio relativamente reciente donde señala que el empleador siempre responde. O sea, si el trabajador metió la mano donde no tenía que meterla, sabiendo que no tenía que meterla, igual hay que pagarle algo. Entonces, ese criterio complejo, ¿no?, que puede ser discutible, no lo imagino pues trasladado a la casa, ¿no? O sea, yo iba a mi ambiente de trabajo y me resbalé en las escaleras. ¿Responde el empleador? ¿Y por qué me resbalé? Porque habían echado cera y nadie me había avisado en mi casa. ¿El empleador responde? ¿No? Entonces, es un tema que va a generar una controversia espectacular. Hoy día no tenemos jurisprudencia porque esto es relativamente nuevo. Como decía, en el Perú, recién a partir del año pasado se ha disparado el uso del trabajo remoto. Pero definitivamente yo creo que este tema es un tema que tiene que ser reflexionado, porque al final del día, como dicen ustedes, como decía Leonardo, el ambiente de trabajo se ha trasladado, ¿no? Claro. No es lo mismo trabajar en la oficina que trabajar en la casa. Entonces totalmente. Es un tema que va a dar para mucho, ¿no? Sí. Totalmente. Ana Belén. Sí, bueno, yo creo que además estáis planteando un tema muy interesante, el tema del accidente, ¿no? El accidente del teletrabajador, del trabajador a distancia, ¿no? Cuando tiempo y lugar de trabajo, pues son criterios, el tiempo parece que se ha pulverizado y el lugar de trabajo, como bien apuntaba Leonardo, pues parece que es tu lugar, también es el lugar donde vives, ¿no? O sea, ya puede ser el lugar donde habitas. Al respecto, por ejemplo, la legislación española, cuando reguló el teletrabajo en 2020, es una ley muy moderna, muy extensa, y no dijo nada del accidente de trabajo. Y esa omisión un poco fue a propósito, es decir, en el sentido de se aplica el régimen general. El régimen general, si es tiempo y lugar, ¿no? Tiempo y lugar de trabajo puede ser un accidente laboral. Ya tenemos un caso judicial en España donde se ha reconocido accidente de trabajo el accidente de un teletrabajador. Y se aplica el régimen laboral. Aquí yo creo que aquí es muy importante el acuerdo del trabajo a distancia, ese contrato, ese anexo al contrato de trabajo que establece cuál es la jornada flexible, por supuesto, porque es teletrabajo, ¿no? Tiene que ser flexible, no podemos entrar ahí, pero claro, va a haber problemas con los descansos, ¿no? Con las pausas. También el accidente, por ejemplo, que llamamos en España in itinere, que es salir o al volver. Claro, aquí no es lo mismo, ¿no? Pero puede haber un accidente in misión, vas a hacer alguna gestión y si esa gestión es personal, rompe ya la conexión, ¿no? La conexión laboral, es decir, es un tema muy, muy interesante y yo creo que va a dar lugar, como bien decíais todos, pues va a haber casos judiciales, va a haber conflicto y es muy interesante ese tema. Esto está muy interesante y podríamos seguir hablando muchísimo más, pero ahora le voy a dar la palabra a Marcelo para que ya con esa palabra vaya cada uno haciendo su cierre sobre lo que hemos conversado o sobre algo que quede ahí también para futuras intervenciones. Así que vamos a ir dándoles ahora la palabra para que puedan ustedes ir haciendo sus conclusiones. Marcelo, empezamos por vos.
Bueno, sí, antes de las conclusiones, en función de lo que se estaba conversando, y soy abogado, no puedo evitar pensar de esta manera, pensando en los casos que se vayan a plantear, va a surgir, por ejemplo, el problema de la hora en la que se produjo el accidente, y entonces si es un accidente de trabajo o no, porque ahí el empleador pierde poder de contralor de en qué momento ocurrió, y entonces si la jornada empieza a las 8 de la mañana, ¿cómo sé si ocurrió a las 7 o a las 9? ¿No? Va a ser un tema muy complejo, va a ser un tema de los jueces, lo miro a Leonardo, poder resolver estas cuestiones prácticas que se van a plantear. Para hacer una conclusión muy breve, ya que he tomado parte del tiempo en hacer esta reflexión, bueno, este es un tema que está, tal como surge de nuestra conversación, absolutamente abierto. En el caso de nuestro país es además flamante la legislación, no llega a 3 meses su entrada en vigencia, y abre una gran cantidad de disparadores en cuanto a las cuestiones que se tienen que tratar. Pero más allá de eso, no nos tienen que distraer de que siguen rigiendo los principios, el principio protectorio del derecho laboral, el deber de seguridad del empleador, que en todas las legislaciones, por lo menos de los países que están involucrados en esta conversación, se encuentran contemplados, y que más allá de normas específicas que son deseables, tenemos allí un norte, una guía para ir resolviendo las cuestiones concretas. César. Gracias Florencia. Y definitivamente el uso de la tecnología de la información y la comunicación ha trastocado toda nuestra vida. Y como parte de ella, pues las relaciones laborales, ¿no? Hoy día, si bien esta sirve para facilitar la prestación laboral, ¿no? Ya que el trabajador, en lo que estamos conversando del trabajo remoto, la desconexión digital, no se tiene que desplazar a la empresa. Hay horas muertas que uno siempre perdía, y hoy por hoy es una medida muy útil para evitar el contagio del COVID-19. Es así, por eso la gente está más segura en su casa, digamos. También tiene sus bemoles, ¿no? Yo creo que hay un fortalecimiento del poder de dirección del empleador, y particularmente el poder de control a través, sabemos todos, de los sistemas de videovigilancia, del acceso a los correos electrónicos, los software para verificar a qué página entró el trabajador, cuánto tiempo estuvo laborando efectivamente. Y creo yo que los derechos fundamentales laborales, los derechos fundamentales de los trabajadores, al final del día no dejan de ser titulares de los mismos, se erigen como un límite, y el derecho al descanso, el derecho a la seguridad y salud en el trabajo lo es. Entonces yo creo que acá esperemos que esto se aplique de manera armónica, ¿no? Que hay una armonía entre la libertad de empresa, el interés del empresario y también los derechos laborales. Y la seguridad y salud es fundamental. Hemos hablado de los accidentes de trabajo, también hay enfermedades profesionales. La ergonomía yo creo que juega un papel muy relevante acá. Enfermedades como la tendinitis, los problemas a la vista, la espalda, estar todo el día en la computadora, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, es eso, y esperar pues que nutrirnos de la experiencia, en este caso España, que nos gana en cuanto a la vigencia de su regulación, conocer un poco más. Muchas gracias. Y bueno, seguir adelante con esta regulación, porque estamos viviendo ya una realidad totalmente distinta, que yo creo que vino para quedarse, y con eso termino. Hay muchas empresas acá en el Perú, seguramente en sus países también, que ya han decidido migrar a un trabajo remoto, con prescindencia de que la norma esté vigente o no hasta fin de año como en el Perú, sino que ya se han dado cuenta que sus actividades se pueden hacer remotamente. Han devuelto oficinas, han devuelto instalaciones, y lo interesante ahí, y eso sí me parece bien interesante, es que ese costo que se están ahorrando, más bien lo que están haciendo es gastarlo también en equipar a sus trabajadores. Entonces yo creo que eso es fundamental, ¿no? Que la gente tenga buenos equipos de trabajo, buenas condiciones de trabajo, y respetar su derecho a descanso. Gracias. Gracias, César. Ana Belén.
Bueno, a mí me gustaría finalizar mi intervención con una lectura optimista, ¿no? Yo espero que ese desarrollo tecnológico que tanto nos ayuda, que ayuda mucho al empresario, a los empresarios y empresarias, les ayuda en cuanto a controlar, en cuanto a gestionar ese desarrollo laboral de la prestación de trabajo. Entiendo que también este momento tan importante de desarrollo tecnológico nos tiene que ayudar a impulsar los riesgos psicosociales y la necesaria protección de los mismos. Yo creo que la legislación de prevención de riesgos laborales, si bien en Europa es una legislación avanzada, es una legislación consolidada, sí, tenemos todavía pendiente una pata de esa legislación y son los riesgos psicosociales. Recientemente en España se ha aprobado un criterio técnico de la Inspección de Trabajo sobre este tema. No es legislación, es un criterio técnico de aplicación, es un primer paso, pero yo espero que en los próximos, por eso lectura optimista, espero que en los próximos años, meses, si es posible, tengamos una legislación a nivel europeo que dé impulso a este tema y que ese desarrollo tecnológico tan interesante y que tanto nos ayuda también venga en cierta forma controlado, en el sentido de que cuando se hace una tecnología, se fabrica una tecnología, que ese fabricante tenga en cuenta el tema de los riesgos psicosociales, el tema de la persona, del trabajador, de la trabajadora, y que haya un control en el diseño, un control de pues, qué efectos puede tener esto, efectos negativos, y cómo podemos gestionar esos efectos negativos respecto del derecho a la seguridad y salud de las personas trabajadoras. Gracias, Ana Belén. Leonardo, cierro con vos. Bueno, gracias. Qué compromiso. Tres o cuatro cosas nada más. La primera, un poco en conformidad con lo que vamos. La evolución tecnológica no tiene que ser incompatible con la humanidad. O sea, tenemos que armonizar humanidad y tecnología. Segundo, la importancia de la formación que se dijo acá. Nadie puede hablar ni regular si no sabemos en concreto qué es lo que está pasando, ¿no? En un momento Ana mencionó los trabajadores de plataformas. A mí me sorprendió que en una de las manifestaciones reclamaban conocer el algoritmo, por ejemplo, ¿no? Fíjense, estamos en el siglo XXI y los trabajadores dicen queremos el algoritmo, ¿no? Antes era la jornada de 8 horas y de alguna manera se conecta esto, ¿no? Con el origen. Claro, porque la inteligencia artificial avanza y los reclamos son distintos. Hay que formarse. Tercero, la regulación tiene que ser dinámica. Por eso la negociación colectiva es el instrumento más apropiado. El legislador, por mejor intención que tenga, modificar legislaciones, adaptarlas constantemente a cambios tecnológicos siempre cuesta. Sí, puede haber reglamentaciones, pero no es mejor espacio que la negociación colectiva y de los actores sociales que conocen la actividad de que se trata para ir adecuando cuestiones que seguramente lo que estamos hablando hoy va a seguir mutando y nos enfrentemos a nuevos desafíos en el corto plazo. Creo que ese es un poco mi síntesis de este tema. Agradecerles a todos muchísimo, ha sido un placer para mí y estoy segura que para todos nuestros oyentes el haberlos tenido, sus pensamientos, su expertise, así que muchísimas gracias y sin duda tendremos mucho más y continuará, ¿por qué no en un tiempo ver cómo seguimos avanzando en esto cuando ya la pandemia no nos atraviese de manera tan fuerte? Muchísimas gracias, un placer para mí y para todos nosotros haberlos tenido. Les agradezco una vez más su disponibilidad. Ana Belén Muñoz Ruiz desde España, César Alfredo Puntriano Rosas desde el Perú y Leonardo Jesús Zambesi desde aquí, desde la Argentina, y Marcelo Chaer, obviamente, también el coordinador de nuestra licenciatura en la universidad. Un placer, muchísimas gracias a todos. Como siempre les digo, gracias a todo el equipo de integrados, Angélica Álvarez, Dayana García, Mariela de la Hoz en la producción, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín nos asiste con todas las redes sociales, gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Secretaría de Medios de la Universidad Nacional de La Matanza, que hace posible que Integrados y Conversaciones Integradas esté con ustedes este año cumpliendo 10 años. Mi nombre es Florencia Romano, nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, en el próximo Integrados. Muchas gracias y buena vida para todos.